bueno, sumarme a las palabras de Mario, algo alcancé a escuchar, ¿Ya? saludarlos a todos y a todas. Esta es la segunda sesión, parece, de la mesa de cambio climático, ¿no? De la Comisión Regional, o es No, la es primera la en este primera después gobierno. en este gobierno, exacto. Exactamente. ¿Ah? Bueno, una instancia tremendamente importante. Estaba mirando la tabla de la reunión y se van a analizar temas bien significativos. Obviamente los alcances de la norma de cambio climático, que me parece muy importante, y además el estado actual o la situación presente del plan regional de cambio climático, que ahí Atacama es pionera en esto, ¿ah? No son muchas las regiones que cuentan ya con un plan regional y por lo tanto el llamado es a perseverar en esta línea de trabajo, porque para la región de Atacama el cambio climático, bueno, lo hemos vivido a propósito de los aluviones, sabemos lo que eso significa, nos impacta directamente, por lo tanto la capacidad de articulación que tenemos que tener en la administración pública para enfrentar los problemas que son cada vez más recurrentes en nuestro territorio, la articulación es muy relevante. Así es que tenemos una gran valoración de este espacio de trabajo, bueno, en este caso presidido por el gobernador, pero liderado en la práctica por la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente y la participación activa de todos los servicios. Bueno, yo lamentablemente me tengo que embarcar ahora, el vuelo sale en un ratito más, así que quería expresar este saludo inicial. Me va a representar en la reunión Mario Silva, el administrador regional, y éxito en esta jornada, Natalia y todos los representantes de los servicios públicos que forman parte de esta coordinación. Sí, muchas gracias, gobernador. Esperamos que tenga buen viaje y que pueda seguir participando y presidiendo este espacio relevante para nuestra región. Gracias. Saludos. Me parece que hay alguien del ministerio, ¿no? Sí, hay ¿Conectado? personas del ministerio, sí, del Ministerio de Medio Ambiente. Del nivel central. Sí. Ah, muy bien, pues. Saludos. Que estén bien. Chao, chao. Gracias. Sí, Miguel. Sí. ¿Conoces a Luis Rojas? Luis Rojas da Silva, sí. Yo soy... Ahí sí. Bueno, continuamos, Álvaro, entonces. Sí, un saludo a todas y todos. Mi nombre es Álvaro Parra Valdivia, profesional de la Seremi Medio Ambiente de Atacama. Quisiera, bueno, inicié la grabación de la reunión, dado que el gobernador no estaba con esas complicaciones, así que primero le comunico que estamos grabando la reunión, un poco para que quede todo en el acta. También, antes de darle el paso a la Seremi de Medio Ambiente para sus saludos protocolares, por favor, puedan inscribirse en el chat, colocar su nombre y a quién representan. Y bueno, damos inicio a esta comité de cambio climático con los saludos de la Seremi de Medio Ambiente, Natalia Penros. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Mario, también, y al gobernador, por supuesto. Es muy importante para nosotros desde la Seremía de Medio Ambiente poder dar continuidad al trabajo que ha venido realizando este Comité Regional de Cambio Climático, que ustedes sabrán que con la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático, desde ahora es presidido por el gobernador regional, ¿ya? Sin duda que esperamos que continúe su apoyo y participación en este espacio y considerando también las vulnerabilidades que tiene nuestra región y el país en su totalidad frente a esta temática. Hemos podido avanzar, como bien decía también el gobernador, hemos sido una de las 4 regiones piloto en elaborar el Plan Regional de Cambio Climático que está establecido en la ley, pero nosotros nos adelantamos un poquito en esto. También en ese sentido felicitar al equipo técnico de nuestra Seremi liderada por Álvaro.
y también la participación de todos y todas ustedes, que es fundamental para poder realizar un buen trabajo. En la jornada de hoy, que es la primera después del cambio de gobierno y presidida por el gobernador, vamos a tener tres presentaciones. La primera de ellas es comentarles respecto al proceso de consulta pública de la estrategia de capacidad y empoderamiento climático. Aquí tuvimos un pequeño cambio en el orden de las presentaciones. Vamos a partir por esta. Luego vamos a tener la presentación de la Ley Marco de Cambio Climático para finalizar conociendo el estado de la propuesta que se generó el año pasado y que también tuvo un proceso de consulta ciudadana, que es el Plan de Acción Regional de Cambio Climático para la región de Atacama. ¿Ya? Así que muy bienvenidos todas y todos y espero que sea una muy buena jornada. Perfecto. Entonces iniciamos con la presentación de la estrategia de capacidades y empoderamiento climático, que va a estar a cargo de Joana Arriagada, que es profesional de la División de Cambio Climático de nivel central del Ministerio de Medio Ambiente. Joana. Sí, gracias Álvaro y gracias Seremi también por los saludos y al gobernador y gracias por la invitación. Voy a mostrarles la presentación, es una presentación cortita, la idea no era ver el... Aquí estamos. La ajusté un poco, pero la idea es conocer cuál es la necesidad de esta estrategia de desarrollo de capacidad de empoderamiento climático. Estamos desde el 16 de mayo en consulta pública y la consulta pública dura hasta el 10 de agosto. Comentarles que cada 5 años ante el Acuerdo de París presentamos un compromiso. A estos compromisos les llamamos la contribución determinada a nivel nacional. Está también reconocida en la Ley Marco de Cambio Climático, la Ley 21.455, que se publicó hace 2 semanas. Y en la última versión de este compromiso que presentamos ante el Acuerdo de París, hay un compromiso específico respecto a las capacidades y empoderamiento climático que requerimos a nivel nacional, regional y local. Y es que Chile desarrollará e implementará esta estrategia de desarrollo de capacidad de empoderamiento climático que tendrá como objetivo principal fortalecer las capacidades tanto sectoriales, nacionales y regionales de todas las personas y organizaciones, ya sean públicas, privadas, de la academia, de la sociedad civil, que permitan alcanzar las metas de mitigación y adaptación a nivel nacional. Cuando se hizo el compromiso, las metas oficiales que teníamos eran las que estaban en la NDC de la contribución del año 2020, pero ahora ya tenemos la ley, también tenemos la estrategia climática a largo plazo, que a lo que apuntamos es a la carbono neutralidad y la resiliencia climática a no más tardar al año 2050. Este compromiso está conectado con varios de los ODS, por supuesto el 13, que es de acción por el clima, pero también con el 4, que es de educación de calidad, el 5 de igualdad de género, el 8 de trabajo decente, el 9 que tiene que ver con innovación y el 16 que tiene que ver con la paz y la justicia e instituciones sólidas. ¿Por qué? Porque el concepto de la acción por el empoderamiento climático viene desde la Convención Marco de Naciones Unidas y del Acuerdo de París, del artículo 6 de la Convención Marco y del artículo 12 del Acuerdo de París, y contiene 6 elementos, uno de acceso a la información, otro de participación, otro de educación, otro de sensibilización, uno de capacitación y otro de cooperación internacional. Y lo que invita a las partes es generar acciones, y hay algunas en el Plan de Acción Regional de Atacama, que nos permitan generar estas capacidades, esta educación y sensibilización en el público. Estamos en este proceso de elaboración de la estrategia y se hizo un proceso participativo amplio, bastante grande durante los años 2019 y 2020. Con esos insumos elaboramos el borrador y ahora está en consulta pública. Pero lo que buscamos realmente es avanzar a su implementación. ¿Para qué? Para que se generen estas capacidades y empoderamiento de todas las personas en todos los ámbitos de vida, ya sea de los sectores productivos, para cambiar los modelos de desarrollo, para cambiar los estilos de vida y el comportamiento que tenemos como personas y organizaciones para que nos permitan enfrentar el cambio climático con miras a este objetivo de a los 2050 de alcanzar la carbono neutralidad y la resiliencia que están en nuestra estrategia climática a largo plazo, también en la ley marco de cambio climático y en la contribución determinada a nivel nacional, pero también mirando más allá, estamos mirando el objetivo del Acuerdo de París, que busca limitar el aumento de temperatura no más allá de 1,5 grados Celsius al año 2100. Pareciera ser que 1,5 grados Celsius
no tiene mucha importancia, pero tenemos que entender que ya en los reportes del IPCC hemos aumentado en 1,1 grado la temperatura del planeta y eso lo tenemos que asimilar a la temperatura de nosotros como humanos. Si 1 grado no lo percibimos, ¿no? Si hay 17, 18 grados, si hay 15, 16, no sentimos la diferencia, pero tenemos que entenderlo cuando nos da fiebre, por ejemplo. Si tenemos 37 y tengo a mi bebé de 6 meses y le sube 0,5 grados la temperatura, empieza a tener ciertos síntomas. Y si le subiera 0,8 o 1, ahora es como que si tuviera 38,1 grados Celsius, seguramente estaríamos en urgencia. Esos son los cambios que se están dando en nuestros ecosistemas y en nuestros sistemas de vida. La propuesta de estrategia contiene 5 componentes. Lo que hicimos fue tomar los elementos de la acción por el empoderamiento climático y gracias a todos los insumos que recogimos en el proceso participativo, lo organizamos en 5 componentes. Uno de acceso a la información y participación ciudadana, muy conectado con los lineamientos, principios que nos entrega el Acuerdo del Escazú. Otro de educación para la ciudadanía para abordar el cambio climático, que también tiene todo lo que tiene que ver con educación formal, no formal e informal, también temas de sensibilización. Otro de creación de capacidades en todos los niveles, nacional, sectorial, también regional y local, para poder avanzar, por ejemplo, en los planes regionales de cambio climático, en los planes locales, en los planes comunales de cambio climático. Y también uno de cooperación e intercambio de experiencia, que lo vemos también cooperación internacional, pero también cooperación hacia lo interno a nivel nacional, entre las regiones, entre la comuna y entre los distintos niveles con los niveles nacionales, regional y local. Y además integró un nuevo componente de investigación y ciencia que no está en el artículo 6 de la Convención, pero para Chile era súper importante tomar todas las decisiones de cambio climático basadas en la ciencia y también acercar el conocimiento científico a la ciudadanía y generar más proyectos de ciencia ciudadana. Entonces, y todo esto está cruzado, transversalizado con enfoque de género en todos los componentes. Cada uno de estos componentes tiene un objetivo, varios lineamientos y líneas de acción, cada uno de estos 5 componentes, y también tiene un capítulo de implementación y seguimiento, y lo que buscan principalmente es entregar orientaciones, guías, recomendaciones para la elaboración de los distintos instrumentos de gestión de cambio climático que se van a presentar en la siguiente presentación de la ley. Entre esos, los planes sectoriales de mitigación, los de adaptación, los planes de acción regionales, los planes comunales, y también los planes de gestión de cuenca, que están todos integrados en la ley, pero también apunta a dar estas orientaciones en otro tipo de instrumentos. Podrían ser los instrumentos de planificación regional, las políticas sectoriales o programas y proyectos, ya sea públicos, privados, desde la sociedad civil, comunitarios, de todo tipo. Y propone una coordinación bajo el equipo técnico interministerial de cambio climático para su implementación a través de un grupo de acción para el empoderamiento climático que va a estar integrado con Mineduc, Ciencia, Trabajo y Ministerio de Medio Ambiente, y además en el primer año la idea es poder identificar a distintas organizaciones, instituciones, organismos colaboradores que formen una mesa transversal para el empoderamiento climático. Bueno, los canales de participación están abiertos, son a través de nuestro portal de consulta ciudadana. También se pueden dirigir con consultas formales. Esto es para la sociedad civil. El periodo de consulta pública es hasta el 10 de agosto, y no olvidar entre las vacaciones que hay entre medio. Y se enviará además para revisión especial del Comité Regional de Cambio Climático de la región de Atacama y también al Consejo Consultivo Regional. Así que ahí la idea es que lo puedan revisar y que nos puedan hacer llegar también internamente todos esos comentarios. Estamos con varios talleres, ahí los invito particularmente a los talleres nacionales que estamos enfocados en distintos componentes. Quedan el del 15 de julio sobre capacidades, luego el 22 sobre acceso a la información y participación, y luego el 2 de agosto sobre cooperación. Y vamos a tener un taller específicamente para la región de Atacama que va a ser virtual el 13 de julio del 2022 a las 10 horas. Y la idea, vamos a seguramente revisar esta presentación con un poquito más de detalle, vamos a recoger observaciones, impresiones respecto a las propuestas con trabajo en grupo de los componentes, y la idea también en este proceso es ir empoderando a todas las personas para que podamos implementar acciones que nos permitan enfrentar el cambio climático. Muchas gracias. Gracias, Giovanna. Bueno, Sí. entonces respecto a esta participación ciudadana, se va a enviar un correo electrónico con el documento
y también se va a invitar al COREC a este taller, que sería el 13 de julio. ¿Correcto? Sí, la idea es que también nos puedan ayudar con la convocatoria, si es que hay organizaciones de sus servicios, instituciones que es importante que participen, especialmente aquellos que tienen acciones de mitigación, adaptación, que puedan idealmente participar. Así que les invitamos a reenviar esas invitaciones una vez que las podamos hacer llegar. Perfecto. Muchas gracias, Joana. No sé si hay alguna pregunta específica o estamos bien. Sí. Ahí alguien levantó la mano. Sí. Juan Carlos. Juan Carlos. No escuchamos a Juan Carlos. Es que tiene apagado el micrófono. Ah, disculpe, estaba hablando ya. Disculpe. Una vez más Juan falló Carlos la tecnología. Bueno, le estaba Juan diciendo Carlos que... Reina. Sí, Álvaro, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo Hola. están, Natalia? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, agradecer la invitación. Me tuve que sumar un poco más tarde porque estaba en otra actividad y no sé si mis compañeros ya señalaron que nosotros nos encontramos actualizando la Estrategia Regional de Desarrollo y que la estamos ejecutando con la Universidad de Atacama, y desde la próxima semana hasta antes que sean las convocatorias para la Convención Constitucional, que empiezan el 6 de agosto, si no me equivoco, tenemos programados talleres comunales. Entonces, yo les voy a enviar, Álvaro, la programación que tenemos, porque la idea es que, como van a ser seguramente los mismos públicos, tal vez, tanto de la academia, la sociedad civil, privado y público, para que no nos podamos cruzar y podamos coordinar esa agenda, porque obviamente nosotros vamos a hacer talleres en las 9 comunas, y dentro de eso, obviamente, nos interesa que el cambio climático quede incorporado en la Estrategia Regional de Desarrollo al 2032 y que nos podamos compartir ahí todos los trabajos, los diagnósticos, las actividades que tenemos contempladas, y dentro de eso solamente solicitar también ahí la colaboración y la complementariedad para que no nos crucemos con los talleres. ¿Les parece? Acá yo comentarlos que solo la fecha que tenemos, por lo menos con esta estrategia, es el 13, pero claro, pueden haber más actividades por el parque. 13 de julio. ¿Qué día es a las 13? 10. ¿Qué día es? Es miércoles. Miércoles. Ya. Y eso lo van a hacer acá en Copiapó, ¿verdad? Pero son virtuales. Telemático. Ya. Yo igual les voy a hacer llegar la fecha con los talleres, ¿ya? Que vamos a hacer en las comunas, para que ustedes lo puedan tener y ojalá que también nos puedan acompañar. ¿Ya? Perfecto. Sí, quería agregar que para nosotros, dentro del trabajo de este plan, es fundamental tener una coordinación con la elaboración de la Estrategia Regional de Desarrollo. De hecho, la Ceremi también solicitó que se invitara a la gente de la Universidad de Atacama que está elaborando o apoyando esta actualización de la estrategia. De hecho, creo que está Alexis conectado. Así que, claro, la idea es que en el eje de sustentabilidad de la estrategia se hable también de cambio climático. Así que ahí hay una tarea conjunta que realizar. No sé si hay otra pregunta para Joana o seguimos con la presentación que sigue. Yo quedo atenta a cualquier duda igual al correo, Álvaro, así que gracias por la invitación y mucha suerte en la reunión. Y muchas Me voy gracias, a retirar. Joana, muy por tu bien. participación y tu apoyo. Continuemos con Gracias. el siguiente. Ya, ahora vamos a continuar con la presentación de la Ley de Cambio Climático. Este proyecto de ley, que ahora es ley, está aprobado hace bien poquito, creo que hace 2 o 3 semanas, y la va a presentar Tomás Gómez, que es profesional del Departamento de Cambio Climático del nivel central del Ministerio de Medio Ambiente. Tomás. Sí, aquí estoy. Hola, Álvaro. Muy Sí. buenas tardes a todas las autoridades presentes. Nos vamos a cruzar acá con la...
Bueno, yo les voy a presentar la ley de cambio climático, el proyecto de ley de cambio climático. Obviamente en una presentación no alcanzamos a dar todos los aspectos de la ley. ¿Me avisas? ¿Se ve bien? Sí, se ve, pero no en pantalla completa. Ahí lo estoy... Tomás, mientras hace eso, aprovechando, indicar a los participantes que se inscriban en el chat su nombre y de dónde vienen. Ahora sí se ve bien, Tomás. Ya, perfecto. Entonces, esta es la ley, es la presentación de la ley marco de cambio climático y bueno, también vamos a tener un foco en esta presentación a los planes de acción regionales de cambio climático. La primera lámina tiene que ver con un contexto, si se quiere... Hay un micrófono abierto, Yélica parece que hay. Sí, gracias. La primera diapositiva es un poco para seguir problematizando este tema del cambio climático, para sustentar también la idea de que el cambio climático es un fenómeno que nos va a acompañar de aquí a largo tiempo más, sino para siempre. No es un tema que se solucione, por lo tanto, y tampoco Chile tiene las armas para poder hacerlo, solucionarlo. Nuestra única defensa frente a los cambios climáticos y a la crisis medioambiental que está teniendo lugar en el planeta es, cierto, adaptarnos y también mitigar, porque la mitigación también genera beneficios, ciertos, locales. ¿Ah? Entonces, en el último reporte del IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, que agrupa a los mejores científicos y científicas de todo el mundo, ¿cierto? Lo que hace este reporte, que se hace cada 6 o 5 años, es agrupar toda la evidencia científica en papers, en artículos, en publicaciones. Toda esta evidencia científica sobre cambio climático la agrupa para generar un reporte, ¿cierto? Con algunas conclusiones, ¿verdad? Con algunas conclusiones sobre estos informes. Y solamente destacar esta frase, ¿cierto? La evidencia científica es inequívoca. El cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta. Cualquier retraso adicional en la acción global concertada perderá la breve ventana que se cierra rápidamente para asegurar un futuro habitable. Evidentemente esta ventana se está cerrando cada vez más. El mundo no está en la dirección correcta, no está caminando hacia la dirección correcta para generar estos cambios y por lo tanto es sumamente relevante y más relevante que nunca la acción climática a nivel local, ¿sí? Eh, para decirlo de alguna forma, es como que esté quedando una catástrofe en todo el mundo, pero nosotros tenemos la oportunidad de tener nuestro pequeño rincón bien cuidado. Y eso es un poco la idea, ¿cierto?, de generar acción climática también en nuestro país. O sea, de no desesperar de que aunque esté en otros lados, ¿cierto?, quedando algún tipo de catástrofe, en Chile podemos prevenirlo, en Chile podemos prepararnos, en Chile podemos hacer frente, ¿cierto?, a esta amenaza. Eh, la ley marco de cambio climático se basa en este concepto también de la transición socioecológica justa, ¿cierto? Como un concepto paraguas, ¿cierto? Que también se integra dentro de la ley marco de cambio climático. La ley marco de cambio climático establece, ¿cierto?, que los comités regionales de cambio climático, como los que estamos hoy día conversando, son, ¿cierto?, la instancia de gobernanza territorial para temas relacionados al cambio climático. Y a través de la ley también se relevan temas, iniciativas multisectoriales que tienen que ver con una transición hídrica justa, una transición energética justa, una soberanía alimentaria, transporte, doble cero, ¿cierto? Y otras iniciativas sectoriales. El proceso de la elaboración de la Ley Marco de Cambio Climático, ¿cierto? Comienza con una elaboración participativa que comenzó en el año 2018, ¿cierto? Entre julio del 2018 y enero de 2019 se inició un proceso de participación temprana.
Luego se realizó una consulta ciudadana entre junio y julio del 2019, en donde se recibieron 4.000 observaciones, ¿verdad? Estas observaciones fueron procesadas y fueron incluidas y también en el borrador, en el proyecto de ley que fue firmado, ¿cierto? Y consensuado por 17 ministerios. O sea, esto también es importante. Este no es una ley para nada, es de cambio de medio ambiente. Esto no es una ley de medio ambiente del Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros hicimos de coordinadores, ¿verdad? Nosotros coordinamos la elaboración, nos preocupamos de que todo saliera bien, de que se generaran las reuniones, de que se generara la consulta ciudadana, etcétera. Pero esta es una ley que involucra a al menos 17 ministerios. ¿Mm? Luego, ¿cierto? Se tramitó en el Senado primero, ingresó en el enero de 2020 y fue aprobado en general por la sala en agosto del 2020 con 847 indicaciones. Luego, ¿cierto? La mesa técnica que estaba compuesta por el CR2, que en ese entonces estaba liderada por la actual ministra Maisa Roja, más asesores del Senado y Medio Ambiente, pudieron entonces tomar en consideración estas indicaciones y agregarlas en la ley, en el proyecto de ley. Entonces, luego de esto, el Senado aprobó y despachó en octubre del 2021 el proyecto de ley y finalmente entonces la Cámara de Diputados aprobó el proyecto marzo del 2020 y el proyecto ya está, hoy en día está aprobado y publicado, ¿cierto? Ya es ley, si se quiere. ¿Cuáles son los contenidos principales que ustedes van a poder encontrar en este proyecto de ley marco de cambio climático? Primero, la meta nacional de mitigación, que significa que Chile se compromete, ¿cierto?, a la carbono neutralidad a más tardar al 2050. Esta meta ya existía, pero la gracia de que quede en la ley marco de cambio climático es que eh, muchas instituciones se van a ver forzadas, de alguna forma obligadas por ley, a poder cumplir con estas metas de carbono neutralidad. También existen metas e indicadores para adaptación, ¿cierto? Sobre todo, un ejemplo, por supuesto, el tema hídrico, ¿cierto? Asegurar el abastecimiento hídrico en nuestro país para lograr, ¿cierto?, la resiliencia también al año 2050. Existen instrumentos de gestión de largo, mediano y corto plazo, ya los vamos a ver más en detalle cuáles son estos instrumentos. Se incorpora también el cambio climático en otras políticas públicas, como los instrumentos de planificación territorial. Existen en esta ley instrumentos de financiamiento e instrumentos económicos también. Sistemas de información para el monitoreo del cambio climático, como es el Atlas de Riesgo Climático. Y también se crea, o digamos que ya existía, pero se refuerza la idea de la institucionalidad de cambio climático, ¿cierto? Con obligaciones. Y para ser más claro, por ejemplo, el COREC, el Comité Regional de Cambio Climático, que cada uno de ustedes está conformando en este minuto, va a tener un reglamento, ¿sí? Y al momento de que ese reglamento esté listo, que va a ser este año, cada uno de ustedes va a tener obligaciones mandatadas por ley y por reglamento. Por lo tanto, el Plan Regional de Cambio Climático, que en este minuto podríamos decir que es un instrumento más bien indicativo, al aprobarse ya los reglamentos, cada una de sus instituciones va a tener compromisos, ¿cierto? Compromisos de reportar el avance de las medidas del plan y, por supuesto, el gobernador regional va a ser la cabeza del COREC y, por lo tanto, la autoridad con mayor responsabilidad en cuanto a la ley de marco de cambio climático y en cuanto también al reporte del Plan de Acción Regional de Cambio Climático de la región de Atacama. La ley establece principios, ¿sí? El principio científico, que quiere decir que cada una de las medidas que se tomen tienen que estar sustentadas también en la ciencia. ¿Ah? Cada una de las medidas que se tomen en los planes de acción regionales, por ejemplo, tiene que tener un asidero científico. No regresión significa que no podemos incorporar medidas que
Por ejemplo, si estamos hablando, voy a poner un ejemplo que se me ocurre, pero si estamos hablando del Caucari, no podemos volver a un cauce artificial del Caucari, ¿m? Por dar un ejemplo cualquiera. Eh, Enfoque ecosistémico, eh, más proyectos como el río Caucari, ¿sí? Por dar otro ejemplo. Equidad, equidad y justicia climática, transversalidad, que es un poco lo que se está logrando a través de este COREC, ¿verdad? Que cada una de las medidas del plan y que el plan en su conjunto sea consensuado con distintas instituciones y que no tengamos planes diferentes, desperdigados, ¿cierto?, por cada una de las instituciones y que no conversen entre sí. Participación ciudadana, este plan, el que les va a mostrar Álvaro en un rato, contó con un proceso de participación ciudadana en donde se están respondiendo en este minuto los comentarios que surgieron de esta participación. El principio precautorio y preventivo, que significa ojalá tener medidas que anticipen ciertos eventos y no que sean reactivas en el sentido de decir, bueno, ya que nos pasó esto, ahora nos vamos a adaptar. No, ojalá saber lo que va a pasar, saber que vamos a tener menos nieve, saber que vamos a tener menos lluvia, saber que va a llover más concentradamente y que por lo tanto es probable que tengamos más de estos aluviones y entonces actuar en consecuencia. Progresividad. Territorialidad, ¿cierto? Transparencia, territorialidad también muy en la línea de hacer los planes regionales de cambio climático, hacer planes comunales de cambio climático, es decir, que cada uno de estos planes tenga un enfoque en el territorio, transparencia y costo efectividad. Estos son los instrumentos de gestión que incluye, de cambio climático que incluye la ley. ¿Cierto? Arriba tenemos el proyecto de ley marco de cambio climático. Esta diapositiva ya está desactualizada porque es ley marco de cambio climático, ya no es proyecto de ley. Entonces, aquí se indica cuáles son las metas de carbono neutralidad y de resiliencia, ¿cierto? A más tardar al año 2050. Y los primeros instrumentos que tenemos acá son la contribución nacional determinada, que es el compromiso que adquiere Chile ante la comunidad internacional. Es decir, ¿qué está reportando Chile que va a hacer en materia de mitigación y adaptación al cambio climático? ¿Mm? Estas metas se reportan, ¿cierto?, a las Naciones Unidas y finalmente terminan siendo los compromisos que Chile y cómo nos observa la comunidad internacional en cuanto a nuestros niveles de compromiso frente a la acción climática. La estrategia climática a largo plazo que incorpora muchos de los compromisos de la ANS, digamos que la ANS son los compromisos que Chile adquiere en el corto plazo, ¿sí? De aquí a 10 años más, ¿qué vamos a hacer? Y la estrategia climática a largo plazo, a su vez, es una carta de navegación que incorpora los siguientes 10 años, pero también es una carta de navegación que llega hasta el año 2050. ¿Ah? Entonces, es una hoja de ruta un poquito más a largo plazo. Y que incorpora cada uno de los aspectos del cambio climático, tanto mitigación como adaptación, ¿cierto? Incorpora también la ley instrumentos más específicos, como los planes sectoriales, ¿cierto? Tanto de adaptación como de mitigación. ¿Eh? Entonces, cada uno de los sectores tiene planes específicos, por ejemplo, en materia de energía, transporte, minería, agricultura, salud, infraestructura, vivienda, ciudades. En el caso de mitigación y en el caso de adaptación, biodiversidad, borde costero, acuicultura, turismo, pesca, recursos hídricos, ciudades, energía. Entonces, cada uno de estos planes identifica medidas específicas para este sector, para estos sectores, para lograr, ¿cierto?, estas metas a largo plazo que son de resiliencia y carbono neutralidad. Esto es el cómo lo vamos a hacer. Estos planes incorporan el cómo lo vamos a hacer en la práctica, ¿cierto? Y las responsabilidades que va a tener cada uno de los sectores en la práctica. La ley también incorpora los planes de acción regionales de cambio climático, como los que está a punto de aprobar la región de Atacama. Estos planes también deben responder y deben ser congruentes con la contribución nacional determinada, con la estrategia climática a largo plazo y por supuesto también con los planes sectoriales. Y el por qué tienen que ser congruentes es porque facilita de alguna forma la adquisición de recursos también. O sea, si es que una medida del plan está muy en consonancia con una medida del plan sectorial de, qué sé yo, agricultura, o transporte o energía, entonces va a ser más fácil justificar después para el sector el hacer o el desarrollar esa medida en la propia región. Y finalmente están los planes de acción comunales de cambio climático y los planes estratégicos de cuenca,
que tienen que estar también, que quedan contenidos entonces en esta ley. Insisto, ninguno de estos instrumentos, ninguno es de responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente. Eso también es importante de destacar. El Plan de Acción Regional de Cambio Climático es responsabilidad de este COREC. Ustedes son los encargados, ¿cierto?, de que este plan se vaya cumpliendo. En específico, el artículo 11 establece, ¿cierto?, que los planes de acción regionales de cambio climático, la elaboración de ellos corresponderá, como dije entonces, a este COREC. Su finalidad es definir objetivos e instrumentos de gestión de cambio climático a nivel de la región y la comuna, los que deberán ser coherentes con la estrategia climática a largo plazo, los planes sectoriales de mitigación y adaptación y también, eventualmente, cuando existan, los planes comunales de mitigación y adaptación. Los contenidos, bueno, Álvaro va a hablar un poco más en detalle de los contenidos, pero son estos que vemos acá. Tienen un contexto de cambio climático, una caracterización de la vulnerabilidad, ¿cierto?, frente al cambio climático en distintos sectores, inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, las medidas de mitigación y adaptación que son de los planes sectoriales que hacen sentido en la región, medios de implementación y las medidas de mitigación y adaptación que priorice la región, finalmente. Y también indicadores de monitoreo, reporte y verificación para el cumplimiento de estas medidas. Como les decía entonces, Atacama es una región pionera en la elaboración de estos instrumentos, como también lo es O'Higgins, Los Ríos y Los Lagos. Son algunos ejemplos del contenido que ustedes van a poder encontrar en el Plan de Acción Regional de Cambio Climático. Estos son mapas que se hicieron para efectos del diagnóstico de cambio climático de la región, mapas que tienen que ver con sequía, con temperaturas, con lluvias extremas, ¿verdad? No me voy a detener mucho en eso por el tiempo. También emisiones de gases de efecto invernadero a la región de Atacama también es un contenido que ustedes van a poder encontrar en mayor detalle en el plan. La ley establece, ¿cierto?, una meta nacional de mitigación en la forma de una carbono neutralidad al 2050. ¿Qué significa eso? Que nuestras emisiones de gases de efecto invernadero al 2050 tienen que ser igual a cero. Y para lograr esta meta, que no es fácil de cumplir, entonces necesitamos una serie de iniciativas, una serie de medidas, ¿cierto?, para lograr lograr una carbono neutralidad. Eso no significa que las emisiones de gases de efecto invernadero de Chile sean cero, sino que la suma y resta entre lo que emitimos y lo que absorbemos sea igual a cero. Entonces, eso está directamente relacionado, por decirlo en palabras simples, con bosques, ¿cierto? Con los bosques de Chile. Pero también necesitamos reducir emisiones. Y entonces aquí hay medidas específicas para la industria, ¿cierto? Se cree que desde una industria más sustentable podemos reducir 25% de las emisiones. Hidrógeno verde, que la región de Atacama, por cierto, podría ser pionera en estas materias. Electromovilidad, edificación sustentable, retiro de centrales a carbón, un tema también relevante en la región de Atacama, y eficiencia energética. Entonces, si nos vamos a una línea de tiempo hacia el 2050, cada uno de estos instrumentos, la NDC como la SLP, tienen presupuestos de carbono, ¿cierto?, para distintos años. La NDC y la SLP, estos instrumentos que yo les mostré al principio, ¿cierto?, que son como la carta de navegación, establecen que se tienen que generar una serie de iniciativas tendientes, ¿cierto?, a reducir emisiones. Y para eso tienen presupuestos, por eso yo les decía que hay medidas en el cortísimo plazo. Entonces, entre el año 2020 y 2025 tenemos esta meta de reducción. Entre el año 2025 y 2030 tenemos esta otra meta de reducción. Y así sucesivamente, digamos, hasta llegar al año 2050. Es por eso que no es que se esté pensando en el largo plazo al pensar que la meta de carbono neutralidad al 2050. No. Para llegar a eso tenemos que iniciar acciones hoy, ¿sí? Y la ley también establece
metas y pone la adaptación, el tema de la adaptación, el cuidar nuestra casa, el adaptarnos, ¿cierto?, a lo que va a pasar con la amenaza del cambio climático, como la sequía, como los aluviones, como los incendios forestales, etcétera, ponerlo al mismo nivel de la mitigación, ¿verdad? Y mismo nivel significa que también el gasto para este tipo de medidas sea equivalente. Y aquí hay algunas medidas que la ley considera como urgentes en materia de adaptación. Muchas de estas medidas o algunas de ellas están también contenidas en el proyecto, en el plan, ¿cierto?, de acción regional de cambio climático que les va a presentar Álvaro a continuación. Y tienen que ver entonces con eh, defensa de anteluviones, reutilización de aguas grises, infraestructura costera, soluciones basadas en la naturaleza, prevención de incendios, etc. La ley también establece una gobernanza de cambio climático, donde está, por supuesto, el presidente. El presidente ha visitado, por ejemplo, estuvo presente en una sesión del equipo interministerial de cambio climático. Entonces, eh, para que también ustedes puedan apreciar la relevancia que está cobrando el cambio climático en nuestro país. Por supuesto, producto de la emergencia en la que estamos. Entonces, existe un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del Cambio Climático, que ya existía antes de la ley. El Ministerio de Medio Ambiente y la División de Cambio Climático va a presidir, ¿cierto?, el ETIC, que es este equipo interministerial de cambio climático. Entonces, es muy importante que también ustedes conozcan que existe esta instancia, porque, por ejemplo, nosotros tenemos contraparte en cada uno de los ministerios. Entonces, cuando hay algún tipo de confusión con respecto a alguna medida, que por ejemplo energía o que transporte o que MOP sea líder de una medida del plan, pero quizás a nivel central no esté tan bien enterado, bueno, nuestras contrapartes del ETIC pueden entonces informar también acerca de este proceso. Existe también un comité científico asesor para el cambio climático, un Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y procesos participativos con la ciudadanía. ¿Mm? Eso a nivel central. Y la gobernanza a nivel regional, el gobernador, eh, el gobernador es, según la ley, quien preside el COREC, en este caso. Está entonces, y la delegación presidencial va a ser también quien, en acuerdo con el gobierno regional, apruebe finalmente el plan. Los comités regionales de cambio climático, bueno, están compuestas nosotros hacemos de la Seremía de Medio Ambiente como coordinador, ente técnico, secretaría técnica, perdón, del COREC, pero están muchas otras seremías y servicios públicos y municipalidades también. Entonces, la principal función del COREC será coordinar la elaboración de instrumentos para la gestión de cambio climático a nivel regional y comunal, es decir, los planes de acción regionales de cambio climático y los planes de acción comunales. Facilitar y promover la gestión de cambio climático a nivel regional, entregar directrices para integrar la temática del cambio climático en las políticas públicas de la región, muy en la línea de lo que estamos hablando anteriormente, de lo que mencionó una persona sobre el proceso de elaboración de la estrategia de desarrollo regional. Es este comité el que está encargado de velar por que el cambio climático sea un tema relevante dentro de esa estrategia. Identificar sinergias con las políticas nacionales también, y ahí el nexo también con el ETIC. Incentivar la búsqueda de recursos regionales para el desarrollo de medidas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y los medios de implementación definidos en el Plan de Acción Regionales de Cambio Climático. Dicho de otra forma, la responsabilidad de buscar los recursos regionales para implementar este plan de acción recae eminentemente también en la región. Si pudiéramos hacer una línea de tiempo de la ley marco, está la promulgación de la ley, que ya está lista, ¿cierto? Ya está firmada, está publicada en el Diario Oficial. Y luego viene la elaboración de los reglamentos para la elaboración de los instrumentos, que es lo que estamos haciendo ahora.
Entonces el Plan de Acción Regional y el COREC van a tener reglamentos también. Queda estipulado en la ley, eso sí, que el proceso de elaboración de este parque, del de Atacama, va a ser validado, ¿cierto? Independiente que haya comenzado antes de la ley. Así que en ese sentido no habría problema de que el plan o el proceso del plan no cumpla con todo lo que estipula el reglamento, por ejemplo. Luego, elaboración de los planes de mitigación y adaptación de los sectores, que hay 2 años, perdón, para elaborar estos planes, y la elaboración de los planes de acción regional, que tenemos 3 años, ¿cierto?, para hacerlo. Estas acciones finalmente van a ser reportadas, ¿sí? La ley establece en su artículo 10 que la acción climática a nivel regional va a ser reportada a través de este informe que se llama RANC, ¿cierto? Reporte de Acción Nacional sobre Cambio Climático. Dentro de esto, los organismos públicos, ¿cierto?, van a tener que reportar acerca de, el avance en cada uno de los instrumentos de acción climática, ¿cierto? Incluidos, por supuesto, los planes de acción regionales de cambio climático. Eso es, quedo atento a sus preguntas. Evidentemente la ley tiene mucho más contenido, pero estos quizás algunos ámbitos esenciales que contiene la ley. Álvaro, no sé si... Sí, muchas gracias, Tomás, por tu presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a lo expuesto. Sí. ¿Quién Natalia. está por ahí? César, por acá. César, sí, adelante. Hola. Gracias, Tomás, por la presentación. Respecto al artículo 26, que habla sobre las mesas territoriales de acción por el clima, que señala la ley que las municipalidades podrán coordinar junto a los COREC en los distintos territorios. ¿Cuál es el objetivo de esta mesa? De poder llevar los temas a discusión. ¿Qué alcance tendrán? ¿Serán incorporadas a la discusión lo que propongan estas mesas territoriales? Que llaman la atención que no estaban señalados en otra instancia y quedaron puestas en la ley. Sí, gracias por tu pregunta. Las mesas, justamente lo que estamos, porque el COREC, ¿cierto?, quizás tiene una función un poco más de organizar a los servicios públicos, ¿verdad? Pero la ciudadanía en este caso queda solamente relegada a la participación en las participaciones ciudadanas, ¿cierto? Cuando el instrumento ya esté un poco más hecho. Entonces, estas mesas territoriales tienen ese fin de facilitar la participación temprana de una forma organizada de la ciudadanía para poder aportar en el proceso de elaboración de estos instrumentos. Por supuesto, al conformarse la ley, o sea, las mesas, se parte de la base que las personas que los conforman van a ser gente interesada en estas temáticas, por lo tanto, que su opinión va a estar informada. Pero ese es como el objetivo, facilitar la participación ciudadana en el proceso de elaboración de estos instrumentos. Cuando se constituyen. Por eso que en el caso de Atacama, no hubo esta interacción tan organizada con la sociedad, o con la ciudadanía, pese a que se invitó, ¿cierto?, a múltiples seminarios, se hizo incluso una plataforma web en donde la ciudadanía podía ir dejando sus comentarios, pero estas mesas van a permitir que esa participación sea más organizada. Hay una mano levantada de Santiago. Sí, muchas gracias, Tomás, por la presentación. Quería ver si podrías detallar un poquito más sobre los planes estratégicos de Cuenca. ¿En qué consisten esos planes? Sí. El Álvaro, ¿cierto? Tiene, o sea, la ley y Álvaro también
identificaron, ¿cierto?, cuáles son los contenidos ya más específicos de esos planes estratégicos de Cuenca. Sí, aquí lo estoy buscando para que lo En puedan el ver, artículo pero 13. en el artículo 13. Pero tu pregunta quizás va más a qué intentan hacer, ¿verdad? O cuál es la lógica, ¿cierto? O directamente cuáles son los Sí, contenidos. no, También podemos... justamente ese detalle. eh, básicamente estos son los planes, es como traer lo que la ciencia siempre ha dicho de que era lo necesario hacer, de que cada cuenca tuviese un plan, ¿cierto?, específico de cómo manejar sus recursos hídricos. Y entonces la ley establece a través de estos planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca, que son 101, son las 101 cuencas de Chile, una serie de podríamos decir, contenidos que debería tener estos planes para consolidar, ¿cierto?, un plan que en este caso va a liderar el Ministerio de Obras Públicas. Y nosotros también vamos a participar, pero finalmente el que lidera, ¿cierto?, va a ser el Ministerio de Obras Públicas, quien va a estar encargado de elaborar estos planes y que tienen justamente ese objetivo, ¿cierto?, que la gestión hídrica ante o sea, ante la situación prácticamente desesperada la que estamos viviendo, se pueda facilitar, ¿cierto? Por eso también se crean mesas de gestión hídrica que tienen este enfoque, ¿cierto? De facilitar la planificación de la gestión hídrica por cada una de las cuencas de Chile. Ya, gracias, Tomás. Tener la Natalia información, quería- tener la mejor información también, es como Sí, lo Natalia objetivo. quería decir algo. ¿Seremi? Sí, Álvaro, en relación a lo que consultó Santiago y la respuesta de Tomás, claro, nosotros está establecido en uno de los artículos de la ley marco hacer una estrategia de gestión hídrica por cuenca, que también es una medida que está integrado en el plan regional, plan de acción regional de cambio climático y que a nuestro parecer está abordado de mejor forma en la ley. Entonces, considerando que la ley igual tenemos que cumplirla, consideramos que sería adecuado complementar nuestra medida regional con lo que indica la ley. Ya, sin duda que acá nos indican que es responsabilidad nuestra desde el Ministerio de Medio Ambiente y también desde el Ministerio de Obras Públicas. Está el Ceremi MOP, a quien yo le había comentado también esta situación. Pero de todas maneras lo planteo abiertamente, sobre todo considerando que si está en la ley, finalmente igual lo tendremos que cumplir. Mauricio, no sé si quieres comentar algo. Mauricio Guaita. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que hemos estado conversando con Natalia y de hecho, contarles que como ministerio ya tenemos nuestro director titular de la DGA, por lo tanto estamos retomando todos los compromisos y los trabajos que hay y prontamente, que sin ir más lejos, el día lunes nos vamos a juntar con el equipo de Corfo para ver un modelo del tema de manejo cuenca. Pues la idea es que esto lo vayamos viendo como un nivel de gobernanza y no instituciones aisladas, sino que trabajar en conjunto para ir avanzando en esta temática. Eso solo puedes aportar y obvio que con la colaboración de ustedes sabemos que muchas veces este modelo de gobernanza no es tan simple y no es tan fácil, pero están todas las intenciones de ir cumpliendo como región en este tema y al menos el compromiso desde mi seremía y de mi dirección general de agua está. Sí, gracias Mauricio. Claro, entonces si les parece bien, Álvaro igual quiere decir algo, pero si les parece bien a los integrantes del COREC y por supuesto a quien nos preside, que es en este caso el gobernador subrogante, podemos tratar de hacer esta fusión para complementar la medida regional que tenemos, que sin duda va a ser una revisión completa del plan de acción regional que vamos a tener que realizar, ya que tenemos la ley promulgada. Álvaro.
Sí, quería mencionar también que la ley habla de que estos planes estratégicos de cuenca van a tener un reglamento que tendrá que generar el Ministerio de Obras Públicas. Así que ahí también hay un trabajo importante. En general, la ley requiere de muchos reglamentos. Lo ideal es que tanto el Ministerio como el Medio Ambiente y los otros servicios puedan generar estos reglamentos que den las líneas, las bases de cómo vamos a aplicar estos planes. Ahora, y también está que en la ley de la actualización del Código de Agua también se habla de planes de cuenca. Así que a través del plan de cambio climático la idea es que se fusione un poco toda esta nueva institucionalidad que está creciendo en el país, donde se formalizan los organismos de cuenca, que siempre hemos tenido mesas para la gestión hídrica voluntaria. Entonces ahora la idea sería ver cómo trabajamos con estos instrumentos nuevos que ya están en estas normativas, tanto en el Código de Aguas como en esta ley marco de cambio climático, y esperando también a saber qué pasa con el tema de la nueva constitución. Doy la palabra, no sé si alguien más tiene alguna consulta específica sobre la ley marco que fue presentada. De Tierra Amarilla, no sé quién está, si está Hugo, me imagino. Ahí sí, disculpen. Buenas tardes a todos. Saludar la instancia, agradecer también el apoyo técnico. Creo que estas instancias son bastante provechosas y conducen precisamente a un acompañamiento. Miren, mi duda es bastante práctica respecto a los planes de acción comunal y respecto a la exigibilidad de aquellos, porque por lo que tengo entendido y lo que la ley ha establecido son solamente planes que obviamente van a acarrear sanción administrativa u omisiones a quienes tienen que ejecutarlos, pero por ejemplo, que me ha pasado, por lo menos en la realidad de la comuna, es que de cierta manera nuestras ordenanzas municipales, a veces con la RCA o con otros instrumentos legales, tienen un choque más o menos normativo. Entonces mi duda es más que nada, ¿será necesario, por ejemplo, hacer un plan de acción comunal y eventualmente hacer una modernización o una actualización de la ordenanza para tener una exigibilidad mayor a la gestión de aquellos, o la misma ley lo contempla dentro de su mismo plan de acción regional en este caso, o y en este caso quien eventualmente lo hace? No digo en el sentido más que nada de cómo, desde cómo este instrumento de gestión, ¿no es cierto?, viven, y este reglamento guarda por sí mismo sanciones administrativas a quienes deben componerlo y coordinarlo, pero respecto a la aplicación práctica de en los territorios, sobre todo en las zonas de sacrificio, en ese caso sería necesario también ingresarlo o hacer quizá un aterrizamiento más técnico, o un aterrizaje más técnico respecto de esto a las regulaciones locales, o de cierta manera la misma ley o dentro de las proyecciones que se tienen respecto a esta ley, las expectativas también se encuentra eso. Más que nada, esa sería mi pregunta. Y muchas gracias por la instancia, de verdad que es muy provechosa y sin duda un lindo desafío que tenemos dentro de las 9 comunas y la región también. Muchas gracias por tu pregunta. Creo que es sumamente relevante lo que mencionas, porque también nos confronta con decir, bueno, ya existe una serie de instrumentos en cuestión, ¿cierto? Y lo que intenta hacer un poco la ley marco de cambio climático es que el tema de cambio climático permee en muchas de las políticas públicas del país. Que esto, como repito desde el principio de la presentación, no sea un tema del Ministerio de Medio Ambiente. Si solo queda como un tema del Ministerio de Medio Ambiente, no vamos a lograr nada de lo que estamos proyectando hacer. Y en ese sentido, la acción local, ¿cierto?, de los municipios es sumamente relevante. Y la ley, ¿cierto?, sitúa a los municipios como responsables de la elaboración de estos planes, a sabiendas también de que muchas veces los municipios son los que tienen también injerencia en instrumentos de planificación que son relevantes para la ciudad, y que si estos instrumentos a su vez toman en consideración temáticas de cambio climático, podrían entonces mejorar sustantivamente o acelerar la acción climática a nivel local. Entonces, yo creo que claro, quizás en un principio los instrumentos que están ya aprobados puedan verse como un freno, ¿cierto?, para este plan, pero el mismo plan
puede tener directrices, puede tener medidas que vayan justamente en pos de modificar ciertas ordenanzas, incluso el plan mismo de ordenamiento territorial, de regulador comunal, perdón, los PLADECOs, ¿verdad? Para que el tema de cambio climático pueda ser más relevante. Y también hay temáticas de cambio climático que son de responsabilidad o que podrían ser muy de responsabilidad de los municipios, como el tema de la gestión de residuos, el mejoramiento, ¿cierto? Y la inclusión de soluciones basadas en la naturaleza para espacios públicos, no sé, una serie de iniciativas que los municipios ahí tienen un rol fundamental en la aceleración de la acción climática a nivel local. Sí, Sí, gracias. quería agregar que en el artículo 25 de la ley se habla un poco del rol de los municipios y dice: la municipalidad en la dictación de sus planes, programas y ordenanzas deberán incluir la variable cambio climático en lo que corresponda. Entonces, hay una solicitud de hacer planes locales, pero también ir actualizando los instrumentos con estas nuevas variables. O sea, pueden ver ordenanzas municipales antiguas en donde quizá hay que actualizar con esta temática de cambio climático. Pero dice también cuándo corresponde, así que ahí está abierto al análisis. Claro, no, precisamente mi pregunta era por eso, respectivamente con la eficacia. Por ejemplo, la RCA es un tema, porque, bueno, yo tengo una comuna de 34 proyectos mineros, una RCA precisamente, y cuando he aplicado los instrumentos de ordenanza local, me dicen, oye, no, pues acá hay un mandato legal de titular de un proyecto versus la ordenanza de gestión local. Entonces quería ver cómo más o menos se entendía precisamente cuando corresponda. Entonces, esto yo creo que igual un tema que quede en las próximas reuniones también como de manera estratégica, más que nada, para ver cómo aterrizamos esto también a praxis más que nada de proyectos. Eso más que nada. Gracias igual la respuesta. Está muy buena la instancia. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario sobre el proyecto de ley? ¿Alguna duda que podamos hacerle a Tomás? Ya, parece que no hay más dudas. Tomás, yo quiero aprovechar y preguntar el tema de la conformación de los miembros del COREC. ¿Eso está en análisis todavía o el gobernador podrá hacer alguna modificación? Hasta que no salga el reglamento, pensamos que la conformación actual del COREC está adecuada. El proyecto de ley indica cuáles son la conformación, por decirlo así, mínima del COREC, pero que eso ya estaba asegurado en todos los COREC de Chile, incluido el de Atacama. Por lo tanto, creemos que el reglamento puede entonces dar mayor detalle acerca de la conformación y la toma de decisiones también al interior del COREC, el sistema de toma de decisiones al interior del COREC. Perfecto. Eso lo preguntaba porque en otras reuniones anteriores se ha preguntado un poco la representatividad que tiene este organismo. Entonces, bueno, ahora está normado quiénes son los miembros, no obstante se puede ampliar. Este es un COREC bastante grande, tiene más como 36 miembros, entonces por eso la pregunta. Hay más grandes, bueno, hay más grandes. Sí, me imagino en otras regiones. Acá hay 9 comunas solamente, por ejemplo. Claro, claro. Ya. Bueno, eso será una conversación que igual trabajar con el gobernador regional, ahora que asume como presidente de este comité, también para que don Mario lo tenga presente. Ok, como no hay más preguntas, vamos a pasar a la última presentación sobre el Plan Regional de Cambio Climático. Me avisan si se ve. ¿Se ve? Sí se ve, Álvaro. Ya, perfecto. Voy a pasar, bueno, considerando que hay nuevas autoridades que quizás no han visto el plan regional, vamos a hacer un repaso de las medidas de este plan,
quizás va a ir bastante rápido, pero para que tengan una mirada general de lo que fue la participación ciudadana. Voy a pasar más rápido los antecedentes que ya los presentó Tomás sobre un poco en dónde se inserta este instrumento, también la realidad regional, que algo también vio Tomás, que es las modelaciones que se hicieron para el diagnóstico del instrumento también. Para pasar directamente a la visión estratégica de este plan, es promover a la población de la región de Atacama al 2030 el sentido de pertenencia, solidaridad, educación ambiental, el cambio de hábitos de consumo y conciencia sobre el cambio climático y sus consecuencias, entendiendo la urgencia de incorporar los riesgos climáticos locales en la implementación de política pública y planificación territorial, de manera de incluir aspectos de mitigación y adaptación para proteger a la comunidad, además de impulsar acciones colectivas coordinadas, atendiendo al cuidado de los recursos hídricos de la región y lograr el uso extensivo de energías limpias o energías renovables no convencionales. Un poco indicar que dentro de los talleres que se hicieron con la comunidad, seminarios también, salió mucho el tema del cambio de hábitat, un poco de cómo la comunidad ve el tema del cambio climático, la educación y la pertinencia. Se vio que en general la comunidad decía que no estamos en una zona árida, o sea, había que hacer un mejor uso del recurso hídrico, hay que tener mayor conciencia de dónde estamos habitando. Entonces, por eso inicia la visión estratégica con esta frase inicial, y luego se le da una prioridad importante al tema de lo que pasó con las aluviones, que hay que hacer una mejor planificación territorial, y abarcar los riesgos climáticos, y finalmente el tema de recursos hídricos y energías limpias, que para la región debe ser un potencial importante. Entonces, en esos tres pilares se basa esta visión estratégica. Pasando a las medidas del plan, se trabajaron por sectores, tanto medidas transversales y los sectores silvagropecuario, pesca y acuicultura, minería, turismo, biodiversidad y asentamiento humano y energía. Esto se tomó para las medidas de adaptación al cambio climático. Dentro de las medidas transversales está el ordenamiento territorial para una gestión de recursos hídricos y los riesgos de adaptación regional, que son principalmente medidas más enfocadas al tema MIMBU y de obras públicas. Acá en la consulta pública, las principales observaciones eran enfocadas a el tema de planificación basada en la naturaleza, un poco explicar el concepto. También está la medida transversal de gestión estratégica de cuenca hidrográfica, que es un poco lo que hablamos, que en esta medida la idea sería acoplar lo que sale en el artículo 13 de la Ley de Cambio Climático, dado que tiene ya mayor definición de lo que debiese contemplar la gestión estratégica de cuenca. Otra medida transversal es la educación ambiental para enfrentar el cambio climático, obviamente es transversal, y un sistema de financiamiento regional para las medidas de adaptación. En esta medida es fundamental tener el apoyo del gobierno regional. Finalmente sabemos que el mismo gobernador tiene un rol importante en relación a cómo se maneja el presupuesto regional, por lo tanto el sistema de financiamiento también tiene que estar acá más claro. Hubo muchas observaciones, especialmente del sector privado, referente a cómo esta medida iba a generar un financiamiento para el plan. Hay muchas medidas que dependen de financiamientos sectoriales o regionales. Entonces también es importante que el gobernador pueda también priorizar qué medidas podemos ir financiando desde la región y otras pueden ser financiadas desde sectorialmente. En el sector silvagropecuario tenemos programas de conservación de suelo agrícola, recarga superficial de acuífero y sistemas agroecológicos para la adaptación del cambio climático. Acá también estas son medidas que tienen que ver con el Minagri, con DOH y CNR. En pesca y acuicultura se habla de prácticas de producción pesquera, acuícola y manejo de recursos bentónicos sustentables, adaptadas al cambio climático en la región, y también la creación de nuevas áreas protegidas, áreas marinas, costero protegida de múltiples usos, por ejemplo. Acá en la región ya estamos trabajando en 2 nuevas posibles áreas marinas, entonces
para responder a esta medida. Hay ciertos avances también en la planificación de áreas protegidas. En el sector minero, en adaptación, se habla de la infraestructura crítica, identificar cuáles tienen infraestructura que deba adaptarse al cambio climático, un poco viendo lo que pasó con las aluviones, con este arrastre que puede generar y ver qué infraestructura existe, está en áreas de inundación o en riesgo en las cuencas. La adaptación y diseño de operación de faenas mineras, también que el diseño de las faenas contemple el cambio climático, la falta de recursos hídricos, por ejemplo, la eficiencia hídrica como grandes temas. En el sector turismo también tiene sus medidas, como la creación de un sistema integrado de destinos turísticos afectados por el cambio climático y la difusión y recomendaciones de conductas responsables frente al cambio climático y la gestión de esta actividad. Vemos que los cambios de temperatura pueden afectar sectores, destinos turísticos en la región, también la misma sequía o menores precipitaciones podría afectar destinos como el desierto florido en la región, por ejemplo. Entonces el sector también tiene que adaptarse. En biodiversidad está la restauración y creación y conservación de ecosistemas para la adaptación al cambio climático, el aumento de áreas protegidas y avanzar en la propuesta de caudales ambientales, cursos fluviales en la región de Atacama. Esta es una medida bien compleja porque la comunidad solicitaba que se generaran recuperaciones de caudales superficiales. Vemos que el río Copiapó está seco y la idea era, bueno, generar algún tipo de instancia de coordinación para poder trabajar en esta posibilidad. Sabemos que la Dirección General de Aguas no necesariamente puede hacerse cargo de esta medida en función de que el caudal ecológico sería para nuevos derechos de agua desde el 2005, que fue la anterior modificación del código. Hoy en día hay que reanalizar esto, dado la actualización del código de aguas también. Pero está como una propuesta de estudio, al menos de caudales ecológicos. Y acá en esta medida de biodiversidad, la Corporación Nacional Forestal, la CONAF, tiene varias competencias, especialmente con el tema de áreas protegidas. Así que también la idea es hacer un trabajo con ellos. En asentamiento humano está la implementación de estándares de diseño para viviendas, construcción de viviendas y espacios públicos que tomen en cuenta los conceptos de soluciones basadas en naturaleza para áreas, zonas semiáridas y áreas, para una mejor resiliencia y enfoque de mejora continua. El diseño y construcción de obras fluviales para enfrentar eventos climáticos. Acá existe un importante diseño que está haciendo la Dirección de Obra Hidráulica en la región para mejorar la infraestructura de obras fluviales. Y el monitoreo hídrico de crecidas también por parte de GIAIS en Nagiomín sería una medida importante considerando los eventos que pasaron en 2015 y 2017 en la región y que esperamos también que puedan seguir sucediendo. También estudios de planificación en temas de salud asociados al cambio climático, donde el Ministerio de Salud también debe tener liderar estas temáticas para evaluar cómo podrían cambiar las problemáticas de salud en la región. También los estudios de infraestructura energética resiliente frente al cambio climático, que es algo que la CRM Energía estaría liderando. Para determinar el estado del sector energético frente al cambio climático en la región. Las medidas de mitigación se enfocaron en energía, en minería y también en residuos. Para la mitigación de gases de efecto invernadero, se habla de equipos mineros cero emisión, la implementación de eficiencia energética en procesos mineros y promover el uso de energía renovable en la industria minera. Dentro de las observaciones que tuvo la participación ciudadana, muchas se enfocaron a estos temas. Principalmente las consultas del sector privado van enfocadas a quién va a hacerse cargo del financiamiento, cómo se piensa priorizar estas medidas, por ejemplo, en qué proceso, y si es que existe algún cambio de las resoluciones de calificación ambiental al actualizar tecnología, si iba a ser exigible dentro de los procesos de calificación ambiental.
Todas esas consultas actualmente están en análisis principalmente jurídico por parte del Ministerio de Medio Ambiente, porque son también preocupaciones válidas por parte del sector privado. En el sector de energía está la implementación de medidas de eficiencia energética en la industria en general de la región, la movilidad sustentable, el asentamiento humano, acá se habla un poco de la electromovilidad en el futuro, el cierre de centrales a carbón, que es asociado a la descarbonización, también tiene algunas preguntas dentro de la PAC, es un tema complejo, la idea del plan es quizás ver la forma de poder adelantar o llegar a alguna fecha no posterior al 2040, hoy en día está al 2050 el cierre de centrales en la región, así que no, es una medida que un poco la Seremi de Energía está liderando y tenemos que ir viendo cómo avanzar en base a este plan. Y la otra medida es evaluar el potencial de producción de hidrógeno verde en la región de Atacama como una nueva industria energética. También se está prospectando dentro del plan como una posibilidad de desarrollo. En gestión de residuos, acá tiene mucho que ver con los municipios, la implementación de la ley marco de gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento de reciclaje. Hay distintas medidas que los municipios pueden generar en este ámbito y la implementación de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. También ir avanzando en cómo podemos hacer también un mejor uso de los residuos orgánicos como compostera, vermicompostera y otro tipo de acciones. También esto tiene mucho que ver con la educación ambiental que se debe hacer con la comunidad para el manejo y aprovechamiento de sus propios residuos. Y finalmente hay una medida de socialización y comunicacación del plan, que esto igual habría que actualizarlo a lo que se conversó recién respecto a los instrumentos que genera la ley de cambio climático con los municipios. O sea, los municipios también tienen que hacer gestión local de cambio climático, estas mesas comunales, entonces también es una oportunidad para hacer una socialización y comunicación de las medidas o cómo están avanzando este tipo de medidas regionales. Eso es el plan, un poco para que también las nuevas autoridades sepan de qué se trata, en qué está. Se hizo una consulta pública que inicialmente duraba 45 días hábiles y se le sumaron 30 días, entonces inició el 6 de diciembre y terminó el 30 de marzo de este año. Actualmente estamos en el proceso de análisis de pertinencia y respuesta de las observaciones. Se está trabajando con jurídica del Ministerio de Medio Ambiente para finalmente tener la respuesta a 51 observaciones que tuvo esta participación ciudadana. Principalmente las observaciones estaban enfocadas a medidas que lidera el Ministerio de Medio Ambiente, el MIMBU, el Ministerio de Obras Públicas a través de DGA y de OH y la Seremi de Energía. En general vimos que muchas de las principales medidas tienen que ver con estos servicios. Entonces, también dejo el link a la consulta pública por si alguien quiere ver en específico las observaciones que llegaron. Estas fueron enviadas también a todo el comité para que pudiesen opinar si querían dar algún tipo de respuesta específica, si alguna medida de las que lidera eran observadas. Eso, entonces ese es el estado actual del Plan Regional de Cambio Climático. Son muchas medidas, hay que actualizarlas en relación a lo que sale ahora en la ley. En la ley se generan estos instrumentos, como lo que vimos con los planes estratégicos de cuencas, que son fundamentales. Entonces la idea sería actualizar estas medidas por ejemplo, la de cuenca hidrográfica que tenemos en el plan, mejorarla. Así que estamos en esa etapa de revisar tanto las preguntas de la participación ciudadana, como también lo que significa esta promulgación de la ley de cambio climático. No sé si hay alguna pregunta, Seremi. No, muchas gracias Álvaro por tu presentación. Solo que nos han pedido por diferentes medios que les enviemos las presentaciones. Sé que se las vamos a enviar a todos los que conforman el COREC, las presentaciones que vimos hoy en esta sesión. Así que abrimos el espacio para quienes tengan consultas respecto a lo recientemente presentado por Álvaro. Parece que no hay.
Sí, más que nada queríamos, sabemos que hay nuevas autoridades y también nuevos funcionarios dentro de algunos servicios, especialmente en los municipios. Así que la idea es que conocieran el plan. También señalar que cuando tengamos las respuestas ya validadas, vamos a modificar el Plan Regional de Cambio Climático, tomando en consideración las consultas de la ciudadanía, y se va a presentar a este comité el documento final. Así que después de todo este trabajo que estamos realizando como coordinadores del plan, vamos a tener una mesa de trabajo con el gobernador regional, y una vez que tengamos el plan ya definido, se va a hacer una validación final de este plan. Decir también que estamos súper adelantados en relación a otras regiones. Para el resto de regiones, este es un trabajo que inicia. Nosotros estamos casi finalizando la elaboración de este plan. Así que eso también es un punto a favor para la región, considerando todas las necesidades que tenemos. Vi que había las manos levantadas, no sé si alguien quiere tomar la palabra. Paula. Hola, gracias. Yo quisiera hacer una consulta que, perdón la ignorancia, yo primera vez que me sumo a esta iniciativa, es María ¿Te puedes Paz, la presentar? que viene. Sí, mi nombre es Paulo Valle, trabajo en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, acabo de tomar legislatura del Departamento de Desarrollo Urbano, hace un mes atrás, el 1 de junio. Encuentro muy interesante todo lo que se ha expuesto, pero me llama la atención una cosa y voy a preguntar desde la ignorancia, pero no veo nada que se remita como al cuidado de los suelos con vocación agrícola, el cuidado como de las tierras que están, que pueden servir para nuestra subsistencia de manera posterior. Entonces quizás fue que me lo salté o si es que hay alguna consideración al respecto o porque no se consideró, no sé, un poco al respecto de eso porque no lo Sí, vi. dentro de los talleres salió el tema, en las medidas del sector silvagropecuario, creo que está en el sistema agroecológico para la adaptación al cambio climático. Ahí se habla también del manejo de suelo, y en la medida AS1 hay un programa de conservación de suelos agrícolas en específico. Eso es liderado por la Seremi de Agricultura con INDAP, SAC y CONAF. Así que también está. Muchas de estas medidas son solo el nombre y después vienen muchas acciones. Entonces, por eso hay que ver el plan también. Pueden ver cosas que quizás no se dijeron ahora, pero están dentro del plan, y si existiese algo fundamental, todavía hay tiempo para ir mejorándolo. Todavía podríamos hacer algún tipo de modificación. Eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Paula. ¿Alguna otra consulta, pregunta, inquietud? ¿O vamos cerrando? Don Mario, no sé si tiene alguna opinión ahora que ustedes van a liderar el comité regional. Mira, yo en general te diría que, bueno, el plan de acción, yo creo que es una buena carta de navegación, que uno que está en el territorio más directo es lo que uno puede lograr percibir en la continuidad del levantamiento propio territorial. Y de hecho, todas estas medidas que aparecen tal vez en cada uno de estos subsectores bastante abrumadores, ya saltado, ¿no? Se que hay escucha como un mal eco. también. Es que parece que hay otros ahí? ¿Se micrófonos escucha? abiertos. Habría que cerrar otros micrófonos. Ahí parece que está mejor. Sí, ahí sí. ¿Sí? No, yo comentaba que este plan de acción regional de cambio climático, que tiene distintos ejes y subsectores, que a veces se parece que es bastante abrumadora, hemos avanzado. Si uno empieza a la sistematización por cada uno de los sectores, a través de las políticas públicas que se van desarrollando a través de las distintas subsecretarías ministeriales o a través del gobierno regional, de una u otra forma hemos ido trabajando y asimilando cierto trabajo. Por lo cual, por ejemplo, me pongo el caso del sector pesquero. Tú hablas del área
maneja de la AMBER, y eso ya se está trabajando en el sector minero, el sector agropecuario. Entonces, me parece que tiene que ver con la sistematización que tenemos que empezar a lograr, y esto se va a lograr precisamente con esta nueva ley que va a obligar necesariamente este marco regulatorio. Entonces, hay que tratar de hacer hablar la ley con el plan de acción que estamos trabajando, y que además, por sí solo, este comité ya ha convocado, son 40 las personas que han estado participando, entonces, en esta reunión, y creo que tiene que ver con esta inquietud y con este interés que tenemos todos los sectores públicos para poder enfrentar el cambio climático, que por lo demás tiene un sentido de urgencia, y nosotros como gobierno regional, y creemos que cada uno de los que estamos presentes acá en esta reunión le damos el sentido de urgencia que corresponde. Así que solo mencionar eso, que yo creo que la suma de la energía o del esfuerzo que hemos estado haciendo a través de la Secretaría Ministerial o del Gobierno Regional en relación a este marco regulatorio con la ley y con esta regional de cambio climático, yo creo que vamos a poder generar las políticas públicas adecuadas para enfrentar de buena forma este gran desafío que no tan solo, como te decía, es de la región, sino que del país y del mundo entero. Perfecto. Sí, bueno, concuerdo plenamente. También es fundamental que las autoridades, las nuevas autoridades, ahí veo a la Seremi de Energía, por ejemplo, estén súper enteradas de qué se trata este plan y los desafíos que se están plasmando en el documento. Finalmente son actores relevantes que tienen que hacerse cargo de coordinar a los servicios, bajo sus competencias también, llegar a acciones que ayuden a las comunidades, finalmente. Eso, no sé si hay alguna pregunta más, o le doy la palabra final a la Seremi y a Tomás. Yo tengo una consulta, Álvaro, está relacionada Seremi. con en lo operativo, cómo vamos a trabajar finalmente. Nos vamos a reunir algunos, como salía ahí, que eran como los prioritarios, organismos prioritarios que tienen que atender principalmente las 51 o gran parte de las 51 observaciones, o finalmente cada servicio se hace cargo. Claro, respecto a las observaciones de la participación ciudadana, se les mandó a todo el COLEC las observaciones, y cada servicio dio su respuesta, o que tuviesen observaciones dieron sus respuestas. Por ejemplo, la Seremi de Energía, ustedes ya nos respondieron, y eso está siendo sistematizado por nosotros. Ahora lo que se viene es la etapa de validar el documento cuando estas observaciones ya sean subsanadas, se modifique el plan regional, se mejore también con lo que sale en la ley, y la idea es que el gobernador llame a un nuevo comité regional de cambio climático para que se valide finalmente este primer plan regional en el país. Lo que venga después de cómo implementar el plan depende mucho del trabajo que vamos a generar las instituciones que estemos a cargo de medidas, y también el liderazgo que nos dé el gobernador regional dentro de este comité regional de cambio climático, las líneas de trabajo, los futuros financiamientos que podamos también lograr para ver medidas urgentes, por ejemplo. Entonces ahí se viene un trabajo muy de mucha coordinación, tanto por los principales actores que tienen medidas a cargo, pero también con actores transversales como los municipios, por ejemplo. A todos los municipios la nueva ley les da ciertas, no sé si atribuciones, pero al menos tienen que generar sus propias acciones locales. Entonces tenemos que hacer un trabajo muy coordinado con el gobierno regional. Pero esas son las etapas. Ahora tenemos que responder las preguntas, modificar el documento y presentarlo al COREC. Esas son las etapas que vienen. Gracias, Álvaro. Alejandra, ¿tiene la mano levantada? No, parece que no. Entonces, no sé si hay una consulta más. Álvaro, yo solo una reflexión nomás, porque en general todos los instrumentos que nosotros tenemos como gobierno regional y las secretarías ministeriales tienen un componente de política pública muy fuerte. Entonces yo creo que el desafío que tenemos que darle en este sentido es que tengamos coherencia en que cada vez que efectuemos
alguna política pública en algún sector, en particular le agreguemos el sentido también de urgencia que tiene que ver con el cambio climático. Y eso es, yo creo que la virtuosidad que tiene acá, porque de una u otra forma nosotros estamos incidiendo un poco en la actividad productiva, por ejemplo, del sector pesquero. Tenemos un programa, un convenio de programación con el sector minero, con el sector agrícola, y hay que darle sentido también de urgencia en términos de que le pongamos, por ejemplo, las áreas de manejo protegidas, que le pongamos sentido de urgencia también en relación a este marco. O sea, hay muchas acciones que estamos abordando como organismos públicos dispersos, que ahora esta institucionalidad nos permite tener una coherencia y poder entrar con mucha fuerza y energía con un contenido de prioridad en relación al cambio climático que nos afecta y que tenga un efecto también de estas políticas públicas con esa coherencia. Y yo creo que eso lo virtuoso que podamos nosotros coordinarlo como organismos públicos en torno a un quehacer específico. Perfecto. Bueno, también la estrategia de desarrollo de Atacama, la actualización, es un instrumento de política pública importante que debiese también tomar este insumo. Sí, por eso que la DIPLAN, que es la encargada que está llevando a cabo a través de Juan Carlos Treima y el equipo ahí con Carolina Almenaque, que es la jefa de la DIPLAN del desarrollo, del levantamiento de la estrategia de desarrollo regional. Una de las tan importante también el cambio un poco hacia dónde queremos avanzar con este componente importante que Mala señal, se escucha un poco mal. De hecho, no se escucha ahora. Ok. Bueno, le paso la palabra ahora a la Seremi de Medio Ambiente. No sé si está Natalia Planros para que nos dé sus palabras de cierre. Álvaro, Alejandra, que quería hacer una intervención delante, escribió sus consultas en el chat. A ver. ¿Quién hará la evaluación de las medidas? Nosotros como Ministerio de Medio Ambiente coordinamos el proceso de participación ciudadana y evaluamos las medidas. No obstante, previo le preguntamos a todos los servicios, incluido la CONAF, por ejemplo, su opinión. Tomando en consideración las opiniones de los servicios, se validan o se toman, se evalúan estas medidas de la PAC, si es que lo que pregunta es sobre la PAC. Y el tiempo depende un poco también de jurídica, también del gobernador para que nos dé un tiempo para que llamemos un futuro COREC y se apruebe finalmente esta revisión del plan que estamos haciendo. No sé si se responde o me enredé mucho. ¿Seremi? Se refiere a posterior. Ella dice, me refiero a posterior cuando se empiezan a llevar a cabo las medidas. Ah, ya. Dentro del plan también hay un capítulo de indicadores y también cada ficha tiene sus plazos. El seguimiento lo debe hacer el gobierno regional, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente. Pero también la idea es que estemos bien coordinados, que lo que queda en el documento finalmente se pueda ir generando en el tiempo. Uno de los problemas de la elaboración fue que todas las medidas se le quería dar urgencia. Es como que todo era desde el año 1 urgente. Y bueno, tiene sentido dadas las problemáticas que tenemos en la región, pero claramente no todo va a poder hacerse del primer año. Especialmente, no sé, me imagino el tema de descarbonización es tremendamente complejo, el cierre de centrales. Entonces, no llegaría a decir vamos a cerrar o a través de este plan se define una fecha. Requiere mucha coordinación. Entonces, hay medidas que van a poder ejecutarse de forma planificada y otras seguramente van a tener que ir modificándose también las fechas en el transcurso. Pero el plan tiene indicadores de cumplimiento de cada medida y unas fechas propuestas. Tampoco podemos asegurar que se van a cumplir, dado que depende de financiamiento, del
también incluso de componentes políticas en algún caso, cuando hay cambios de gobierno, depende mucho. La idea es que el plan se ejecute según esté escrito y la idea es que lo probemos este año. La idea es que esta región tenga ya su plan regional de cambio climático. Ahora sí le doy la palabra a Seremi. Sí, ahora sí, muchas gracias. Bueno, solo agradecer a todas y todos los que están presentes en esta reunión, a el nuevo presidente de este comité regional, también a los expositores, Joana, Tomás y Álvaro, por supuesto. Sin duda que la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático es un hito. Esta temática es un hito para continuar con el trabajo que estamos realizando y transversalizar más aún esta temática en los diferentes ministerios. Ya no es solo algo del Ministerio de Medio Ambiente, también es importante la participación de todos, que también se ejemplifica en este Comité Regional de Atacama. Y esto es importante en el sentido de que es uno de los lineamientos relevantes del gobierno también, del presidente Gabriel Boric Font, poder abordar esta temática considerando la vulnerabilidad del país frente al cambio climático. Como mencionaban anteriormente, conocemos esa realidad en la región y no queremos que suceda, queremos prever la ocurrencia y no después lamentarlos. Así que estamos avanzando para eso y muchas gracias a todas y todos por la participación en esta reunión. Ok, muchas gracias, que estén bien. Adiós. Muchas Gracias a todos y nos vemos en la próxima Chao, conversación. hasta luego. Listo, chao. Muy bien. Gracias. Chao, hasta Adiós. luego, que estén bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, muchas gracias.